Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos 4 años. Las peores consecuencias las notaríamos todos, como ya las estamos notando: mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. Otra consecuencia... ¡Qué hartón de tanto cambio climático, calentamiento global! Esas son tonterías que se inventan. De toda la vida pasan estas cosas. Tonterías que se inventan, pero si todo eso tiene una explicación científica. Pues yo no me entero de nada. Tengo un lío. Pues entonces no os vayáis, porque en el Día del Carmen hoy se habla de cambio climático. Damos la bienvenida a nuestros tertulianos y tertulianas: Jesús Espínola, Laura Espino, Curro Márquez y la que habla, Valeria Álvarez. En este capítulo del podcast, de la mano de personas expertas, el alumnado de primero de ESO del IES El Carmen de Cazalla la Sierra, os vamos a contar qué es eso del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, y cuáles son sus causas. Y veremos cómo podemos cambiar algunas de las cosas que hacemos en nuestro día a día para mejorar el problema. Por ejemplo, cambiar cosas de nuestra alimentación. Pero, ¿y qué tiene que ver lo que comemos aquí? ¿Ya estamos mezclando churras con merinas? Espera, Jesús, no veas tan rápido, vamos por partes. Lo primero que hay que entender es el efecto invernadero natural, que es un proceso que ha existido desde siempre y que es bueno. Bueno, ahora dices que el efecto invernadero es bueno. ¡Ojo, que no me entero! Pues no es por eso por lo que hace más calor. A ver, Laura, los gases de efecto invernadero en pequeñas cantidades son buenos, porque del calor que emite la Tierra, una parte se escapa al espacio, pero otra parte se retiene por estos gases. Este proceso natural hace que la temperatura de la Tierra sea de 30 grados más aproximadamente de lo que estaría si no existieran estos gases. Ah, ya, por eso se llama efecto invernadero, ¿no? Esos gases actúan como el plástico de un invernadero, reteniendo el calor. Eso es, Laura, al igual que en un invernadero hace más calor que fuera porque está ese plástico, en la Tierra hace más calor porque están los gases de efecto invernadero. ¿Y eso es bueno, Curro? Claro, que las temperaturas medias del planeta sean más altas es importantísimo para el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos. Vale, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que actualmente los gases de efecto invernadero están aumentando demasiado. Creo que voy entendiéndolo. Si los gases de efecto invernadero lo que hacen es retener parte del calor que emite la Tierra, si hay demasiado, la temperatura aumenta más de la cuenta. Exacto, Laura. Y como la temperatura global del planeta está aumentando demasiado, se habla de calentamiento global. El calentamiento global está provocando el cambio climático, es decir, cambio en el clima del planeta, con consecuencias muy graves. A mí todo esto me parece una exageración. Yo he escuchado que es cierto que está aumentando, pero ni un gradito. ¡Eso no es nada! Te parecerá tontería 1 grado, Jesús, pero no te puedes imaginar los efectos tan graves que tiene esto. Algunos lo estamos viendo ya. ¿Que hace mucho calor, no? Buah, ¿y eso qué problema es? Aquí en verano siempre ha hecho una calor horrorosa. Eso no es cambio climático, es que es verano y estamos en Andalucía y punto. De siempre hemos tenido que darnos un remojón en la ribera o en la piscina para aguantar calor, y la siesta obligatoria porque si a esa hora no se puede hacer otra cosa. Ya, pero no solo es que haga más calor. Hemos traído a 2 personas expertas en el clima que nos pueden hablar de los efectos. Le damos la bienvenida a Rubén López y a Irene Calvache y agradecemos que nos hayan hecho un hueco en su ajetreada agenda. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes en este interesante podcast. Les estoy oyendo y hoy en día la ciencia nos muestra que no se puede negar que el cambio climático es algo real con consecuencias muy graves. Con respecto a la subida de la temperatura de la que habláis, la Organización Meteorológica Mundial afirma que la temperatura del planeta ha aumentado 1,1 grados desde la era preindustrial y predice que, si se mantiene el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura aumentará de 3 a 5 grados a final de siglo. Este ascenso tan rápido de la temperatura no tiene precedentes en la historia de la Tierra. Muchas gracias por la información y por aportarnos datos concretos. ¿Podrían indicarnos ahora algunos de los efectos que tiene o puede tener ese aumento de temperatura?
Lo más evidente es que al hacer más calor se derriten los glaciares de las zonas polares y las montañas. Bueno, un poquito menos de hielo tampoco pasa nada. ¡Qué barbaridad! ¡Claro que pasa! Al derretirse los polos, pierden su hábitat, muchas especies que pueden extinguirse. Sube el nivel del mar, desaparecen ciudades cercanas a la costa. Y por el cambio climático sube la temperatura del mar. Además, hay fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes, y todo ello lleva a migraciones humanas y de animales. Uy, a mí eso de las sequías e inundaciones sí que me preocupa. Vengo de una familia agricultora y el campo es nuestra vida y se pasa muy mal en casa por estas cosas. Pues no solo eso, también por el cambio climático aparecen más plagas de los cultivos y cambian los cultivos aptos para cada zona. Y también aparecen nuevas enfermedades humanas y de animales. Uf, pues no parece ninguna tontería esto del cambio climático. No, Laura, no lo es. Es evidente que el cambio climático es algo real, e Irene y Rubén, científicos e investigadores que se dedican a estudiar el clima, nos lo están diciendo bien claro. Muchas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por invitarnos. Estaremos encantados de volver cuando quieran. Lo que queremos es que la gente se entere de una vez, que esto es un problema serio y hay que frenarlo, está en nuestras manos. Se ha quedado el ambiente un poco decaído después de ver algunos de los efectos del cambio climático. Yo me he quedado pensando en lo de que frenar el problema está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer nosotros ante un problema de semejante envergadura? Para poder saber qué podemos hacer, primero habrá que saber qué es lo que está causando el problema. ¿Y qué es lo que lo está provocando? Pues volviendo al principio, lo que lo provoca es el aumento de gases de efecto invernadero, ya que esto es lo que hace que se retenga más calor de la cuenta. ¿Y cuáles son esos gases? ¿Por qué están aumentando? Llamemos ahora a otras dos personas expertas en la emisión de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Lucía Correa y Pedro Carmona, por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarnos. Antes de nada, contesto a las preguntas que se han formulado. Los gases de efecto invernadero son el metano, el vapor de agua, el ozono y el más importante de todos, el dióxido de carbono, y están aumentando por las actividades humanas que los puso en la atmósfera. ¿Las fábricas y eso? Sí, la principal fuente de emisión es la quema de combustibles fósiles. ¿Qué? Disculpa, pero no he entendido nada. Es como si me hablaran en otro idioma. ¿Quema de qué? Los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas natural. Se queman para producir energía. Por ejemplo, para tener luz en casa o en las fábricas para que las máquinas funcionen. Se queman combustibles fósiles en unas fábricas llamadas centrales térmicas. Esto, además de producir energía, emite muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Vale, ahora sí lo entiendo. Muchas gracias por la aclaración. Sí, producir electricidad es malísimo, pero ¿a quién no le gusta poner los radiadores a tope en invierno y estar en casa en manga corta viendo por la ventana el frío? Y en verano el aire acondicionado a todo lo que da, y echarnos una rebequita y en la casa que esté bien iluminada y la tele puesta de fondo. Si llevas razón, derrochamos mucha energía y esto agrava el problema. Hay otra forma de producir energía, pero actualmente la mayor parte de la energía se produce de este modo, quemando combustibles fósiles. Y los coches también funcionan así, ¿no? Quemando la gasolina. Exacto. De hecho, el transporte es otro de los sectores que más gases de efecto invernadero producen. Oye, y estaba pensando yo, si el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono y las plantas en la fotosíntesis consumen dióxido de carbono, las plantas no solo son buenas porque nos dan oxígeno, sino que también frenan el calentamiento global, ¿no? ¡Qué buen aporte! Es tal y como lo dice. Las plantas retiran dióxido de carbono de la atmósfera, que en el último siglo ha subido demasiado y que al ser el principal gas de efecto invernadero retiene calor y calienta la Tierra. Digamos que las plantas enfrían el planeta, que le hace mucha falta, pero desgraciadamente cada año se deforestan hectáreas y hectáreas de terreno y al quitar esas plantas se agrava el calentamiento global. Al hilo de lo que estamos hablando, al principio en la introducción comentábamos que nuestra alimentación está relacionada con el cambio climático. ¿Pueden dar algún apunte sobre esto? Pues mire, el sistema industrial de alimentación produce el 35% de los gases de efecto invernadero. ¿Y eso por qué?
Pues por ejemplo, en relación a lo que hablábamos de la deforestación, se acaba con la selva en Latinoamérica para sembrar monocultivos de soja para nuestro ganado. Además, este sistema alimentario utiliza mucha maquinaria que funciona en combustibles fósiles y la agricultura intensiva utiliza muchos pesticidas y fertilizantes químicos y en la ganadería intensiva se crían muchos animales en poco espacio. Esto produce un exceso de excrementos que al fermentarse produce gas como el metano, que es un gas de efecto invernadero. Y no nos olvidemos de lo que viajan los alimentos que comemos. Exacto, los llamados alimentos kilométricos. En su transporte se emiten muchísimos gases de efecto invernadero y ni qué decir de la cantidad de plástico que se utiliza para envasar los alimentos que vemos en las estanterías de los supermercados. ¡Ojo! Es que todo lo hacemos mal. En general lo hacemos regular, la verdad, pero hay gente que está haciendo las cosas de otra manera. Por ejemplo, hay otra forma de producir y consumir alimentos, mucho más respetuosa con el planeta. Ay, curro, menos mal, un poco de esperanza. Contad, por favor. Pues justo en nuestra zona, la Sierra Morena de Sevilla, hay muchos ganaderos y ganaderas que tienen sus animales en extensivo, pastando en el campo y que respetan los ritmos de la tierra. Y también olivos, viñas y huertas ecológicas. Eso sí es verdad. Aquí en verano tenemos los mejores tomates del mundo. Y pimientos, berenjenas y unos calabacines y calabazas dignos de ver y de comer. Y los quesos artesanos con la leche de nuestras cabras floridas están riquísimos. Y la carne de cerdo ibérico y de cordero lechal que se crían sueltos en los campos, ni te digo. Qué hambre me está entrando. A ver, aparte de lo que hacen las personas que producen los alimentos, yo necesito saber qué puedo hacer yo, como consumidora, para comer sin calentar el planeta. Pues eso, en la línea de lo que dice Jesús, comer alimentos frescos, de temporada y locales, que se produzcan por aquí cerca. Como comentaba él, tenemos la suerte de vivir en una zona donde se producen muchos alimentos. Y tratar de evitar los plásticos del envasado. Y si compramos a las personas productoras directamente o en el pequeño comercio, mejor que mejor. En general, aparte de en la alimentación, podemos tomar otras medidas, como hacer un uso responsable de la energía, apagar las luces cuando no la estamos usando, aprovechar la luz natural, utilizar bombillas de bajo consumo, promover el uso de energías renovables, por ejemplo, con placas solares. Y también un uso responsable del transporte, por ejemplo, ir en bici o andando, utilizar el transporte público. Y evitar consumir cosas innecesarias, porque la producción de los objetos que utilizamos, por ejemplo, la ropa o los móviles, se emiten muchos gases de efecto invernadero. Sí, pero al final somos 4 gatos y por mucho que cambiemos cada cual, lo que más importa es lo que hacen las empresas. Todo suma, pero desde luego sí, hacen falta medidas de los gobiernos que limitan la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las grandes empresas y que se frene así el cambio climático. Se nos está acabando el tiempo y creo que las soluciones que estamos dando son un buen punto para acabar nuestro podcast de hoy. Muchas gracias a todos y todas los que nos habéis acompañado. Como siempre, pedimos a nuestros tertulianos y tertulianas, ¿nos podrían decir una frase o reflexión para acabar el podcast? Después de oír todos los argumentos, he de reconocer que poner el freno al calentamiento global no es una opción, es una obligación. Ahora o nunca, del mismo modo que los seres humanos hemos causado el problema, salvar a nuestro planeta, a los seres vivos y a nosotros mismos está en nuestras manos. Muchas gracias, Jesús, por esta interesante y esperanzadora reflexión con la que acabamos este podcast. En Eli es el Carmen, hoy se habla de cambio climático. Os esperamos en próximos capítulos. ¡Hasta pronto! Este podcast ha sido grabado en el marco del proyecto Alimentación y Cambio Climático, que estamos llevando a cabo en el Instituto con apoyo de la organización Justicia Alimentaria. La producción de este capítulo la han hecho el profesor Antonio Flores y la profesora Irene Burgo. Se ha grabado en los estudios del IES El Carmen. El guión ha sido escrito por el alumnado de primero de ESO con apoyo de la profesora de Biología y Geología, Irene Burgo. La música a cargo del alumnado de primero de ESO con apoyo del profesor de música, Antonio Flores.
El montaje lo ha hecho Antonio Flores. Gracias a las personas que habéis hecho este podcast posible y a todos y todas por escucharnos.